y es acerca del crecimiento espiritual. He estado meditando un poquito acerca de esto. El Evangelio, de hecho lo he estado hablando mucho, el Evangelio es mucho más que ir un domingo a la iglesia. El Evangelio es mucho más que conocer la Biblia. El Evangelio es mucho más. Este último tiempo el Espíritu ha puesto esta carga en mi corazón de poder comprender qué es el Evangelio de Cristo. Y ayer yo podía, el jueves pasado podíamos compartir en el devocional, en el discipulado, que el Evangelio de Cristo tiene que ver con el corazón del hombre. Tiene que ver con mi corazón, con mi corazón. Ahí está la operación del Evangelio de Cristo, ahí está el foco. Dios no está interesado en que podamos, ¿cierto?, tener una buena apariencia, aunque es importante. Dios, ¿cuántos creen esta mañana que Dios está interesado en tu corazón? El domingo lo hablamos y la palabra era deseo del corazón. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que se alberga en nuestro corazón? Y de eso quiero poder compartir esta mañana. Y yo quiero decirte algo. Dios anhela que tú crezcas. Dios anhela que usted pueda crecer, que usted pueda dar fruto. Pero tenemos una mala visión del crecimiento en las iglesias. Porque si yo les preguntara a los que están escuchando qué sería crecer espiritualmente, estoy seguro que más de alguno tiene la visión de crecer espiritualmente, tiene que ver con predicar, con desarrollarse, con aprender más de la Biblia. Pero el crecimiento real tiene que ver con dar fruto. ¿Y qué fruto? Poder manifestar a Cristo. Que Cristo pueda ser mostrado al mundo. Como dice la Biblia, que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos. Y necesitamos mostrar a Cristo, necesitamos, cierto, que el Evangelio real pueda ser Cristo el centro de todo, familias alrededor del Cordero. Por eso esta mañana, ¿cuántos creen que Dios quiere que tú crezcas? Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere verte crecer, Dios quiere verte, cierto, reflejar ese fruto, mostrar ese fruto. Y el fruto tiene que ver con Cristo. Cuando uno habla de crecimiento, es cuánto Cristo ha crecido en tu vida, cuánto Cristo ha crecido en tu corazón. No podemos medir el Evangelio por las cosas que hago el domingo. El Evangelio tiene que ver con Cristo, cuánto Él se muestra en mí, cuánto de Cristo hay en Pablo. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque él entendía que Cristo tiene que ser mostrado. Él decía: ay de mí si no predico este Evangelio, porque tiene que ver con Él. Y yo quiero hoy día decirte algo. Dios quiere que tú crezcas. Dios anhela que tú crezcas, y de eso quiero hablar en poquitos minutos. La parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí tenemos 4 ambientes. El primer ambiente fue cuando la semilla cayó en el camino. El segundo es cuando cayó entre pedregales. El tercero entre espinos. Y el cuarto es buena tierra. Cuando Jesús habla de la semilla que cayó en el camino, después da la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata
lo que fue sembrado en su corazón. Y esto tiene que ver con las estructuras que nosotros hemos armado. Esto tiene que ver porque dice Jesús, el que recibe la palabra y no la entiende. Pero no la entiende porque tiene paradigmas. No la entiende porque tiene estructuras que aprendió y de ahí nadie lo va a sacar. Por eso Dios quiere que tú crezcas, pero cuando nosotros tenemos estructuras y cuando caminamos en el Evangelio diciendo, no, y esto es así, a mí me enseñaron así y así voy a morir. Pero el Evangelio tiene que ver con muerte. El apóstol Pablo decía, yo soy israelita, yo sé la ley, yo sé más que todos ustedes. Pero él en Filipenses dijo, pero todo lo que sé lo estimo por basura, porque con tal de ganar a Cristo, te va a tocar muchas veces volver a aprender lo que es el Evangelio. Dios quiere que tú crezcas, pero cuando esa semilla cae en personas que tienen estructuras, tienen prejuicio, la semilla no va a dar fruto. Hay cosas que no vamos a entender en el reino, pero no podemos decir, no, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, porque hay cosas que no vamos a entender y Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. En el mundo cristiano hay mucha estructura, hemos levantado muchas estructuras y estructuras que no tienen que ver con el Evangelio real. Porque es más fácil mostrar a un Cristo eterno o mental, alguien que usted me ve a mí y usted me mide por lo que hablo, por cómo visto, por cómo me desarrollo, ¿verdad? Usted mide y dice, él sí tiene una buena palabra o tiene una mala palabra. Usted tiene un prejuicio de mí, pero no conoce mi corazón. Y en mi corazón a lo mejor hay estructuras, hay egoísmo. En mi corazón a lo mejor yo no quiero, yo no digo, no, yo ¿qué voy a aprender de él si yo ya sé la Biblia? Y así hay tanto cristiano. ¿Qué me puede enseñar él? ¿Qué me puede enseñar el pastor? ¿Qué me puede enseñar este hermano? Si yo conozco, yo llevo 30 años, yo nací en la iglesia. Pero esto tiene que ver el Evangelio con una invitación a morir, a dejar de levantar estructuras y a estimar todo como pérdida con tal de ganar a Cristo. ¿Cuántos de los que hoy están conectados están dispuestos a volver a aprender? ¿Cuántos hoy están dispuestos a crecer? Pero si ese crecimiento te implica volver a aprender y decirle al Señor, mira, sé todo esto, pero si quieres enseñarme una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de ser, aquí estoy dispuesto. Y creo que esto es lo más difícil que puede haber. Pero ¿cuántos esta mañana están dispuestos a volver a aprender y a decirle al Espíritu Santo, quita de mí toda estructura, quita de mí todo prejuicio, todo paradigma muchas veces que se levantan en contra del conocimiento de Cristo? El Señor muchas veces a mí me ha hecho pedazo la manera en que yo pienso. Yo digo, no, si yo pienso que es así. Dios viene y me dice, no es así. Tengo dos opciones. Una, o sigo con mi pensamiento, o realmente me dejo vencer por Él. ¿Cuántos están dispuestos a volver a aprender? ¿Cuántos esta mañana están dispuestos a tomar esa semilla? Porque cuando dice la Biblia, cuando la semilla cae en tierra y el hombre no entiende, o sea, no quiere entender, levanta estructuras que tiene aprendida y no se deja vencer por lo que Dios te está hablando. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo diferente a lo que tú quieres escuchar? Yo he venido aquí para que Dios me bendiga y me diga una palabra de bendición, pero muchas veces Dios te corrige, Dios te disciplina. Y como la estructura que tenemos es de orgullo, y no nadie va a venir a disciplinarme, pero no entendemos que la disciplina tiene que ver con el amor de Dios. Dios te ama tanto que te disciplina y te enseña. Pero nosotros hemos levantado barreras donde no vamos a dejar que nadie nos enseñe. Esto va a provocar el no crecimiento en tu vida. No vas a dar fruto, no voy a dar fruto.
Por eso esta mañana vuelvo a hacer la pregunta para que le quede en su corazón. ¿Cuántos están dispuestos a volver a aprender? ¿Cuántos le dicen al Señor, vuelve a enseñarme a caminar? Vuelve a enseñarme cuál es el real sentido del Evangelio. Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y meditad y ved cuál senda deben andar. Él dice, vuelvan a la senda antigua, que tiene que ver con el corazón, con volver a ver qué cosas hemos hecho mal y cómo pedirle a Dios que nos ayude a volver a caminar, a volver a comenzar. Por eso, ¿cuántos están dispuestos a aprender y a derribar las estructuras? Hay otro ambiente, primero el junto al camino, gente que no quiere, que tiene estructura. El segundo, dice Jesús, más adelante, Él da la explicación para que usted después lo lea en Mateo 13, junto a pedregales. ¿Quiénes son los que la semilla cae junto a pedregales? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y este grupo de personas son los que son gobernados por las emociones, los que son de corta duración, los que pasan al altar y dicen, Señor, me comprometo a cambiar, pero al domingo ya volvemos a la vieja naturaleza, porque estamos movidos por emociones. Yo decía el otro día, el Evangelio tiene que ver con una convicción interna de tu corazón, donde tu corazón sea removido, donde tu corazón sea estremecido, mucho más allá de una emoción. Porque los que andan tras emoción buscan placer espiritual, buscan sentirse bien, buscan, denme algo que pueda llenarme. Pero el Evangelio no tiene que ver con emociones. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas. Y yo te lo digo esta mañana. Dios quiere que crezca. Pero cuando la emoción es mayor que la convicción, muchas veces mi ánimo, mi fe, tu ánimo, tu mente te va a jugar malas pasadas. Pero debemos vencer y tener una convicción. ¿Cuántas personas dejaron a Cristo simplemente por la emoción? Y no sé si voy a alcanzar a tratar los 4 ambientes, pero me quiero quedar aquí. El ambiente cuando tú te dejas gobernar por las emociones. Ahí la semilla muere y no hay crecimiento. Porque viene la persecución, viene la aflicción, vienen las malas temporadas. Y la emoción te embarga y deja de crecer. Por eso esta mañana, amado hermano, amada hermana, sea lo que sea que estés pasando, no dejes que la emoción te detenga. No pases al frente movido por una emoción. Dile al Señor, cambia mi corazón, dame un corazón firme, una creencia firme. No solamente pensar positivamente como muchos piensan, Dios me va a bendecir, pero ¿qué pasa si Dios no te bendice? Dios me va a sanar, Hay una emoción puesta ahí. Yo quiero que Dios me sane. Pero ¿qué pasa con que Dios no te sane? ¿Qué es lo que sucede? La emoción, como te está gobernando, me va a alejar del camino. Porque yo quiero que Dios me sane, pero si Dios no me sana. Pero cuando está la convicción, cuando está la fe, cuando somos buena tierra, aunque las cosas no se den como las tenemos planificadas, seguiré firme, seguiré creyendo, seguiré confiando y la palabra va a dar fruto. Porque he saltado la emoción. Y necesitamos esa generación de cristianos. ¿Cuántos esta mañana reciben esta palabra y le dicen a Dios, ayúdame a no ser gobernado ni gobernada por la emoción de este mundo? Hoy ya la gente anda corriendo con ansiedad, con depresión, con pánico, con miedo. Pero ¿dónde está esa palabra cuando dice Jehová mi pastor, nada me faltará? Y ahí comenzamos a guiarnos por la emoción. Por eso cuando la gente anda con emoción arriba, promete el cielo, promete la luna, pastor voy a estar aquí, pastor aquí, sí, pastor sí, ¿a dónde hay que ir? Ahí voy a estar. Pero cuando viene la prueba,
Esas personas no están porque están basados, están gobernados por la emoción. Pero preguntémosle al apóstol Pablo, preguntémosles al apóstol Pedro si eran gobernados por emociones. No. ¿Tenían emociones? Sí. ¿Sentían dolor? Sí. ¿Sentían rabia? Sí. ¿Sentían a lo mejor momentos de ansiedad? Sí. Pero iban a Cristo porque Él era su roca. El apóstol Pablo llegó a decir: he estado en afrenta, en naufragio, me golpearon, me pegaron, me apedrearon. Pero él dice: todo esto es para llevar las marcas de Cristo en mi cuerpo. Porque él no era gobernado por la emoción. Tenía una convicción firme. Por eso quiero cerrar esta mañana con esto. Dios quiere que tú crezcas. Dios anhela tu crecimiento. Dios anhela que tú puedas crecer. Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Yo no te estoy hablando como la mayoría de los que hoy día Dios te profetiza que vas a crecer. No, yo estoy diciendo esta mañana: ¿qué es lo que impide que yo crezca? Porque muchos dicen: Dios te va a hacer crecer, y tomamos la palabra, amén, sí, yo lo creo. Pero si tú y yo no rompemos estructuras, si tú y yo somos gobernados por las emociones, si tú y yo estamos preocupados todo el día, no vamos a crecer. Dios te promete crecimiento. Amado, vas a crecer. Amado hermana, amado hermano, vas a crecer, vas a crecer. Mucha gente hoy se pregunta y a lo mejor dice: Señor, me siento estancado. Me siento estancada. Siento que no estoy creciendo. ¿Qué es lo que estará pasando en mi vida? ¿Qué es lo que estará pasando que no estoy creciendo? Muchos se sienten así, que no han crecido, que están estancados. Y tiene que ver con esto, porque no rompemos estructuras. Dios te va a hacer crecer a medida que rompamos estructuras. Dios te va a hacer crecer a medida que no te deje gobernar por las emociones. Y el tercer ambiente lo vamos a ver otro día. Dios te va a hacer crecer a medida que tú no dejes que las preocupaciones te embarguen y ahoguen la palabra. Dios te ha dado promesas. Dios te ha dado promesas. Aférrate a ellas. Dios te ha dicho que te va a hacer crecer. Como estoy leyendo aquí, Dios te ha dicho en el Salmo 92 que vas a florecer. Que aún en la vejez vas a dar fruto. Que vas a estar vigoroso y verde. Y eso va a ser así. Dios te hará crecer. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Voy a crecer, voy a fructificar. Pero no dejes, por favor, que las estructuras, que los paradigmas, que los prejuicios, no dejes que las emociones ahoguen tu crecimiento. No lo permitas. Y el crecimiento tiene que ver con cuánto Cristo crece en ti. Yo no te estoy profetizando, vas a crecer para que el domingo tomes el púlpito, vas a tratar el tremendo sermón. No, eso no tiene que ver con crecimiento. Es una parte, sí. El verdadero crecimiento tiene que ver con cuánto Cristo está en ti. Porque cuando Él le dijo: vayan y lleven fruto, está hablando del mismo. Vayan y manifiéstenme a mí. Porque yo soy ese fruto que la gente necesita comer. Por eso esta mañana quiero invitarte a que reflexionemos. ¿Cuántos esta mañana creen a esta palabra? Déjame orar por ti. Escríbeme ahí para yo mencionar tu nombre esta mañana y pedirle a Dios que pueda ayudarte en este momento. Y que tú puedas esta mañana recibir esta palabra y que no se ahogue, sino que la tomes en tu corazón. Y digas: Señor, quiero crecer, quiero reflejar a Cristo. Quiero que la gente vea a Cristo en mí. Quiero que la gente vea no mi carácter, no mi orgullo, sino que la gente vea a Cristo en mí. Cristo, como dice la Biblia, Cristo es el deseado de las naciones. Él debe ser el que la gente vea en nosotros, pero a veces las estructuras, a veces las cosas que creamos ahogan a Cristo. No florece, no crece en nosotros. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que ver con cuánto Cristo crece.
cuánto Él se manifiesta. Si quieres medir una iglesia sana, una iglesia que crece, no la midas por la gente. Mídela por cuánto hay de Cristo en esa iglesia. Porque hay mucha gente, como decía un hombre, templos llenos de gente, pero tenemos gente sin Cristo. Es mejor que no haya tanta gente, o si haya tanta gente sí, pero que esté llena de Cristo. No templos llenos de gente, pero sin Cristo. Cristo es el fruto, Cristo es el crecimiento. Uno cuando crece es cuando refleja a Cristo. Eso es el verdadero crecimiento. Pero cuando hay estructuras y cuando no logramos romperlas, cuando nos dejamos gobernar por las emociones, lo que Dios ha hecho en nosotros se apaga, se ahoga. Por eso esta mañana Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas. Eres mi lugar seguro. Señor, gracias por esta palabra. Bendigo a tus hijos esta mañana que la reciben. Gracias, Señor, por tu amor. A todos aquellos que están escuchando a través de la radio, bendícelos. Los que están aquí en el programa, escuchándolo a través de las redes sociales, bendícelos. Llévanos a ese crecimiento. Necesitamos mostrarte a ti. El crecimiento real es mostrar a Cristo, el deseado de las naciones. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y que nada puede impedir este crecimiento. Ni las emociones, ni lo que pasemos, ni las estructuras que se han levantado. Que tú rompas todo y podamos extendernos, ensancharnos y podamos reflejar al único que la gente necesita ver, que eres tú. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.